Para los que nos dedicamos a la enseñanza, es una gran dificultad diferenciar entre la enseñanza que se le da a un niño a la que se le da a un adulto, a la que se le imparte, a la que se le implementa. El mecanismo de aprendizaje de uno es muy diferente al otro. Por lo tanto, tenemos que adaptarnos a sus propias necesidades. Voy a entrar en materia. Lo que te voy a mostrar ahorita son las diferencias entre el tipo de enseñanza-aprendizaje que tenemos con los niños y los que tenemos con el adulto. Soy el Dr. Esmir Balanzar y soy jefe de enseñanza del Hospital de la Madre y Niño Guerrerense, Chilpancingo, Guerrero, México. Y lo que te voy a mostrar ahorita es la diferencia entre el análisis, vamos a hacer un análisis más bien del aprendizaje según el sujeto, si es un niño o un adulto. ¿Cuál es la perspectiva y cuál es el modelo de aprendizaje o la forma de aprender de un niño y de un adulto? Empezamos. Cuando estamos queriendo que un niño aprenda, el niño realmente no es responsable de aprender o de no aprender. Ahí la responsabilidad recae prácticamente en el docente. En cambio, en el adulto, el aprendizaje va a depender más de la disponibilidad y la actitud del adulto. En cuanto a experiencia, es obvio, el bebé, el niño, el pequeño tiene mínima experiencia, prácticamente no tiene experiencia. En cambio, en el adulto, y esto es una de las grandes dificultades que impiden o retrasan la capacidad de aprendizaje en el adulto, es que su experiencia ya es muy amplia. Y por supuesto que esto que genera la gran dificultad de dejar espacio ahí adentro en el disco duro del cerebro para nuevo aprendizaje. En el niño tiene mucho que ver con el desarrollo de funciones en este caso cognitivas, y en el adulto tiene más que ver con satisfacción de necesidades personales. Habitualmente te capacitas más porque quieres mejorar en tus ingresos, etc. El niño aprende muy rápido. Como las distracciones en un niño son mínimas, el niño aprende bien rápido. En cambio, en el adulto el aprendizaje es más lento, y el mejor ejemplo que te puedo poner es cuando tú vas con tu hijo de 5 o 6 años a aprender algún otro idioma. El niño aprende muy rápido. En cambio, uno como adulto se le dificulta mucho más. Es más lento el aprendizaje. En el niño lo mandan. Sencillamente lo mandan a recibir ese aprendizaje. En el adulto es más voluntario y sobre todo autónomo. Tú decides si le entras o no le entras a este nuevo aprendizaje. Y la educación en el niño depende de factores externos. Si lo llevan a la clase, si el docente es muy bueno, si el entorno en el cual va a aprender es bueno, etc. En el adulto depende más de factores internos. ¿Qué tanto quiero? ¿Qué tanto acepto? ¿Qué tanto estoy dispuesto a aprender? Porque en el mejor de los casos quiero hacerlo, pero también con relativa frecuencia nos encontramos que el adulto no lo quiere hacer. Y me refiero al adulto joven, el intermedio entre docente y adulto, que con mucha frecuencia le están imponiendo, y eso obligadamente al ser obligatorio, válgase la redundancia, va a tener mayor resistencia. Más factores. La motivación. En el niño, la motivación es externa, habitualmente es por los papás o por alguien que lo está motivando a que aprenda. En cambio, en el adulto, si el adulto no quiere aprender, será extremadamente complicado que lo consiga. El niño le encanta todo lo que tenga que ver con cosas nuevas. Por eso las redes sociales, por eso el estar ante una pantalla para los niños es fantástico. En cambio, el adulto tiene más resistencia a cambio, mayor resistencia, sobre todo a lo novedoso. ¿Por qué? Porque ya tienen ahí un bagaje de conocimientos que dicen, ajá, ¿y todo esto ya no sirve? No, sí sirve, y es una gran experiencia, pero sí genera dificultades para el aprendizaje. El niño no se complica la vida. El niño tiene visión sobre cosas muy simples, muy concretas. En cambio, en el adulto ve las cosas mucho más complicadas, le pone más crema a sus tacos a la hora del aprendizaje, interviene más, quiere obligadamente que todo encaje con lo que ya sabe,
y esto retrasa el proceso de enseñanza-aprendizaje. El niño relaciona poco realmente lo que está aprendiendo con lo que ya sabe y con sus contenidos. En cambio, en el adulto tiene verdadero interés por el aprendizaje, si se interesa por ir a buscar aquello que le va a servir para su mundo laboral y su mundo personal. Se meten ya en el adulto a hacer maestrías, doctorados, etcétera, para intentar mejorar sobre todo su capacidad, sus capacidades, su nivel de conocimientos, pero también su ingreso económico. El niño que piensa de sí, el niño realmente no le preocupa mucho, no es lo mismo con el adolescente, por supuesto. El adolescente sí es muy preocupado por su aspecto y su autoestima y su aceptación con el resto de sus compañeros. En el adulto no, el adulto ahí no tiene ningún problema. El adulto ya su personalidad está definida, no tiene que estarse comparando y realmente su modelo de comparación es el mismo. Ahora lo que te voy a mostrar en este momento es lo que se conoce como la escalera del conocimiento o la escalera del aprendizaje. Cuando acabamos de nacer, ni siquiera estamos conscientes de cosas que no sabemos. Te voy a poner un ejemplo muy simple. Cuando nacemos y nos ponen zapatos, no tenemos necesidad nosotros de anudarnos los cordones o las agujetas, como se dice en México. No hay necesidad, porque alguien más lo va a hacer. Y yo ni siquiera estoy consciente que necesito usar zapatos. En ese momento, no sé que no sé. Pero empiezo a crecer y llega un momento en que ya mis padres me dicen, ya te toca. Ahora tú tienes que amarrarte los cordones o las agujetas de tus zapatos. Ahora soy consciente de que no lo sé hacer. ¿Y qué tiene que ocurrir aquí? Entonces yo tengo que aprender. Y en el momento que empiezo a aprender y lo sé hacer, ya aprendí, ya soy consciente de que soy competente. Ya lo sé hacer. Pero pasan los años, muchos pares de zapatos, de agujeta o de cordón, y llega un momento en que yo ahora, a mi edad, ya me puedo amarrar las agujetas sin necesidad siquiera de voltear a ver lo que estoy haciendo. Ya soy inconsciente de que soy competente. Ya no sé que yo sé. Hasta ahí todo está perfecto. ¿Dónde está el problema? Cuando somos competentes de muchas cosas, nuestro disco duro, vamos a hacer esa analogía, nuestro disco duro ya está lleno. Y lo que veíamos hace un momento sobre el tipo de aprendizaje del niño y del adulto es que el niño tiene su disco duro vacío. Todo lo que le ponga se lo va a aprender. Y nosotros tenemos que hacer algunos movimientos en nuestro cerebro para dejar entrar al nuevo conocimiento. ¿Qué es esto? Tenemos que desaprender cosas para que el ciclo se vuelva a iniciar. Y voy a poner un ejemplo muy simple: las nuevas tecnologías. ¿Qué sucedió en el momento de la pandemia? Resulta que llega la pandemia, nos aíslan, pero las escuelas tenían que seguir funcionando, los chicos tenían que seguir aprendiendo y resulta que ahora los docentes tenían que empezar a utilizar nuevas tecnologías para impartir conocimientos, pero para los cuales esas tecnologías no estaban preparados. Ahora imagínate el drama. Me tengo que preparar, pero debo de seguir preparando, debo de seguir instruyendo, debo de seguir enseñando. En este momento fue una obligación, nos convertimos en conscientes de nuestra propia incompetencia, pero era urgente, era necesario, era prioritario que pudiésemos seguir enseñando. ¿Qué fue lo que ocurrió? Prácticamente que a fregadazos aprendimos a encender una computadora cuando ni siquiera sabíamos, a utilizar las nuevas tecnologías de videoconferencia. Y eso también ocurrió, aunque los chicos ya lo sabían, tenían mejores herramientas digitales que nosotros en ese momento, en el 2019 y 2020, para ellos fue más fácil. En cambio, para los adultos, sobre todo los docentes que no habían tenido contacto con estas herramientas, sí les dio mucho trabajo. ¿Y qué generó? Y hay que decirlo con todas sus letras. Generó mucho
demérito en la calidad de la enseñanza-aprendizaje. Ahora, los que nos dedicamos a la enseñanza en el área médica, lo estamos viendo. Está llegando compañeros a hacer su internado, becarios en general, que llegan a los hospitales y nosotros los calificamos como muy deficientes. No es su culpa, es culpa de la pandemia. Aquí la pregunta es, tú como docente clínico, como docente en tu hospital, en tu centro, donde lleguen los becarios, médicos y enfermeras, químicos, lo que sea, ¿estás preparado para cambiar su actitud? Y que, ok, llegaron deficientes, pero ya cuando se vayan de tu hospital, ya no van a ser egresados de la escuela, ¿eh? Ahora son egresados de tu hospital, son tus egresados, y de ti depende mucho que aprendan o que no aprendan. Recuerda, y con esto cierro, ellos son los que te van a atender en un futuro. Entonces, a ti y a tu familia. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Dedícales tiempo, dedícales esfuerzo, casi que oblígalos a que aprendan, para que en un futuro sean lo suficientemente competentes, de acuerdo a esta escalera que estamos viendo en la pantalla, para que te puedan atender a ti y a tu familia. Te recuerdo, soy el Dr. Esmir Balanzar y espero que esta información te sea útil. Hasta luego.